Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a ver la última de las partes de esta clase sobre el ojo y vamos a abocarnos al estudio de la retina. Antes vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esta imagen, una imagen similar, los que tenemos algunos años seguramente la hayamos visto en diversos textos, desde textos de biología básica hasta textos de fisiología, de anatomía, etcétera, donde se compara el ojo con una cámara fotográfica, una cámara analógica, no digital. Y hay, en lo que vimos hasta ahora, bastantes parecidos. Un diafragma, que sería el iris y la pupila, una lente, que sería el cristalino. Y ahora viene donde creo que la diferencia existe, que es la placa sensible, que es la retina. En realidad, acá queda en la película marcada de alguna forma la imagen, que luego se reconstituía en el revelado, pero esa es una imagen estática, es una imagen bidimensional. En la retina lo que se forma es una imagen tridimensional, es una imagen dinámica, sin memoria, y en realidad la imagen no se forma en la retina. De alguna manera la retina lo que está haciendo es enviando la información a nuestro cerebro, que es quien va a construir esa imagen con esas características, a partir obviamente de lo que quedó impresionado en la retina, pero también a partir de otras cuestiones como nuestros recuerdos. O sea que no creo que sea tan buena la comparación entre la cámara fotográfica cuando tomamos esta parte del ojo. Fíjense acá cómo acá tenemos el ojo, o los ojos mejor dicho, salen las fibras del nervio óptico, en el quiasma la mitad aproximadamente de estas fibras se entrecruzan, llegan al núcleo geniculado lateral y luego a la corteza visual. Acá vamos a terminar con la generación de la imagen, ¿sí? Bien, ahora vamos entonces a comenzar con el estudio específico de la retina. Nos vamos a abocar a la parte de la retina que corresponde a la porción posterior del ojo, o sea, la que está de la ora serrata hacia atrás, la que acompaña a la coroides. ¿Por qué nos vamos a abocar a esta porción? Porque esta es la porción donde las células se han diferenciado en diferentes tipos de fotorreceptores y neuronas que permiten que el estímulo lumínico se transforme en un impulso nervioso que viajará por este nervio óptico. El resto de la retina, la que cubre posteriormente al cuerpo ciliar y al iris, es ciega, y recuerden que estaban formadas por dos tipos de células epiteliales, unas pigmentadas, una capa pigmentada y otra no, y que había zonas en que esta se diferenciaba a mioepiteliales a nivel del iris, o sea que nosotros vamos a abocarnos específicamente a esta zona que es de origen neuroectodérmico, que se forma como una evaginación del diencéfalo, obviamente, una a cada lado, cuando todavía el diencéfalo es un prosencéfalo, todavía no ha habido la diferenciación clásica entre
telencéfalo y diencéfalo, y esta vesícula óptica va a terminar formando, cuando se transforma en cúpula, como ya vamos a recordar a partir de una imagen que ya habíamos visto, una capa pigmentada y una capa nerviosa. Lo primero que empieza a formarse del ojo es justamente la vesícula óptica, y también evolutivamente es lo primero que se formó, porque a nivel del diencéfalo de algunos vertebrados ya había fotorreceptores. Esta vesícula óptica va a inducir al epitelio que está exterior a ella a que forme primero un engrosamiento, que es la plácoda cristaliniana o cristalina, y que luego esta plácoda comience a invaginarse. Esa invaginación, que va a terminar formando el cristalino, también tiene un efecto inductor y un efecto mecánico sobre la vesícula óptica. Este efecto mecánico hace que la vesícula óptica se transforme en una cúpula. Recuerdan que acá va a quedar una hoja exterior y una hoja interior. Estas dos hojas son las que se van a desprender, se van a separar en el desprendimiento de retina, pero aquí, a medida que va creciendo este cristalino y luego se van incorporando otras estructuras, como el cuerpo vítreo, las dos hojas de la retina, la porción nerviosa derivada de esta capa y la porción pigmentaria, el epitelio pigmentario derivado de esta capa, quedan unidas, quedan adheridas. En realidad no hay una verdadera unión, no se forman ni siquiera entre estas uniones de tipo ocluyente, adherente, los tipos de uniones que estudiamos en biología celular, sino que lo que va a haber es una capa de glicosaminoglicanos nomás. Bien, volvemos a lo mismo. Acá aparece una estructura que es el punto ciego. Ahí es donde sale el nervio óptico y es la zona donde no hay fotorreceptores. Bien. El punto ciego, vamos a verlo mejor acá de nuevo, está ligeramente hacia abajo de lo que sería el centro exacto del ojo, ¿sí? Y un poco más hacia abajo se encuentra un área que se llama mácula lútea, por su color amarillento, dentro de la cual está la fóvea central, zona donde se alcanza el mayor grado de sensibilidad ocular, donde hay la mayor concentración de fotorreceptores. Bien. Ahora, esa parte nerviosa va a darse a partir de que esas células, que consistían en una capa única, se diferencian en varios tipos celulares. Algunos son un neuroepitelio fotorreceptor. Fotorreceptor significa que es capaz de transformar el estímulo lumínico en un impulso nervioso, mensaje químico en definitiva, y luego se diferencian una gran variedad de neuronas, porque, como vamos a ver más adelante, inclusive dentro de estas aparecen muchas variedades. Bien. Las células que aparecen son dentro de los fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos y los bastones todos tienen pigmentos que son capaces de modificarse a partir de la llegada de fotones.
entonces se produce una cascada de reacciones, una transducción a partir del estímulo lumínico. Los bastones son capaces de reaccionar un solo fotón. Por eso son importantes en la visión nocturna. Cuando hay muy poca luz, ellos con un solo fotón se estimulan. Mientras que los conos necesitan más cantidad de fotones. Por lo tanto, son más importantes cuando hay más luz, son más importantes en la visión diurna. Además, son capaces de reaccionar frente a distintas longitudes de onda. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de conos en los humanos que reaccionan a 3 longitudes de onda diferentes. Por eso nuestra visión es tricromática. Luego vamos a hablar que es muy interesante ver cómo es diferente la visión en diferentes grupos de animales. Vamos a hacer diferente el orden al que da este cuadrito. Luego tenemos una serie de interneuronas, las células bipolares que hacen sinapsis con los fotorreceptores y que a la vez hacen sinapsis con las células ganglionares, que son aquellas que cuyos axones van a formar el nervio óptico. Luego tenemos una serie de interneuronas también, igual que las bipolares, pero algunas como las horizontales, que conectan con fotorreceptores y bipolares, tienen información lateral, en general son neuronas inhibitorias, neuronas con sinapsis de tipo eléctrica inhibitoria, que para lo que son fundamentales es para generar muchas diferencias entre lo que es la visión central y la visión del entorno. Luego tenemos las células amacrinas, que conectan también con células bipolares y ganglionares. Estas células amacrinas se considera que carecen de axones y todas sus prolongaciones serían dendríticas. Bueno, acá tenemos las células ganglionares clásicas que, como ya dije, reciben sinapsis desde las bipolares y desde las amacrinas mediante sus dendritas, y sus axones forman los nervios, forman las fibras del nervio óptico. Pero hay otras células ganglionares que son en sí mismas fotosensibles. Pero luego vamos a ver en detalle estas. Son nada más que un 2% de las células ganglionares, pero son fundamentales para nuestra vida. Pero las dejamos para el final de la clase. Bien. Acá tenemos cómo viene la serie de sinapsis, y esto está puesto según cómo viene la luz. Vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a pensar que la luz viene así, por todos los medios de difracción. La luz va a terminar tendiendo a converger. Cerca de acá, que estaría la fobia, que es la zona de mayor sensibilidad, es donde más convergen. Pero piensen que la capa donde están los fotorreceptores es la más exterior, o la más posterior, según como queramos verla. O sea que la luz, para llegar, viene así y tiene que llegar a este nivel. O sea, nosotros tenemos una visión donde la luz debe atravesar todas las otras capas de la retina para llegar a la capa fotosensible. Los cefalópodos, los pulpos, que tienen un ojo que es en apariencia similar, la tienen invertida, entonces les llega mucho más directamente la luz. O sea, ellos tienen directamente la luz, llega a la capa de fotorreceptores. Bien. Entonces, la luz está llegando acá.
va a tener que atravesar todo esto para llegar a la capa de fotorreceptores. Acá, en estos disquitos que vemos acá, en bastones y conos, es donde se va a dar el proceso o donde se va a empezar a desencadenar el proceso de fototransducción. Bien. Acá tendríamos las células pigmentarias, la capa pigmentaria, la capa de células pigmentarias, que luego vamos a ver cuáles son las múltiples funciones que tiene. Entonces, pero el inicio de la vía óptica estaría acá, en lo que se llama la capa de conos y bastones. Fíjense acá estas células que aparecen, luego las vamos a ver con más detalle, las células de Müller, que abarcan prácticamente 120, 150 micrómetros de largo. Son células de la glía, se pueden considerar como astrocitos modificados que tienen uniones adherentes con los fotorreceptores, y en ese sitio es donde se forma la que se conoce como membrana limitante externa, otras de las capas de la retina. Luego tenemos los núcleos de los conos y bastones, por eso acá tenemos una capa nuclear externa. La zona donde ocurren las sinapsis entre conos y bastones con células horizontales y células bipolares es lo que se conoce como capa plexiforme externa. Vemos aquí que prácticamente no hay núcleos. ¿Por qué no hay núcleos? Porque hay únicamente zona de contacto, zona de sinapsis, zona de prolongaciones celulares. Luego, tenemos una capa de núcleos donde están los núcleos de las células bipolares, de las células horizontales, de las células amacrinas y de las células de Müller. Sin embargo, vemos que esta capa nuclear interna es más pequeña, tiene menos número de núcleos. ¿Por qué? Porque muchos bastones, es donde más se ve, y los bastones son los más numerosos, hacen sinapsis con una sola célula bipolar. Entonces, la cantidad se va reduciendo. Por ejemplo, se dice que hay 100 millones de conos, 3 millones de bastones y nada más que 1.600.000 de células ganglionares. O sea que van disminuyendo el número de células a medida que nos acercamos hacia el nervio óptico. Pensemos que 200 bastones convergen sobre una sola fibra del nervio óptico, o sea, en realidad sobre una sola célula ganglionar. Luego tenemos las zonas donde hay sinapsis entre células bipolares, células amacrinas y células ganglionares. Y además sigue habiendo prolongaciones de células de Müller, obvio. Esa capa es la que se denomina capa plexiforme interna. Luego están los núcleos de las células ganglionares, que son más grandes que los otros núcleos. Igual no son tan grandes como otras células o otras neuronas que formen ganglios, o sea, mide unos 30, 40 micrómetros en total las células ganglionares. Ahí vamos a ver que hay varios tipos, pero eso sería aproximadamente su tamaño. De ahí surgen las fibras del nervio óptico, o sea, que tenemos, que son en definitiva los axones, que van a estar recubiertos básicamente por astrocitos en este sector, y forman la capa de células de fibra del nervio óptico, y donde terminan las
células de Müller se forma la membrana limitante interna. Bien. Vamos a ver que, perdón, las células de Müller son células muy complejas. Las células de Müller, acá tenemos el núcleo. Este es el núcleo y el citoplasma es todo lo rosado. Acá hay otro núcleo. Acá estamos viendo dos células de Müller. Fíjense cómo esas células se van extendiendo, se van ramificando y van envolviendo a los fotorreceptores y a las neuronas, algo parecido a lo que hacen las células de Sertoli en el túbulo seminífero del testículo. Y también las nutren, las protegen, sintetizan sustancias fundamentales para que se forme el microambiente, pero además hoy se considera que esa disposición que tienen las células de Müller con estas prolongaciones citoplasmáticas alargadas es importante para que el haz de luz pueda llegar, recordemos que el haz de luz venía así, pueda llegar mejor a los fotorreceptores. No solo hay, bien, acá una cosa importante, las células de Müller tienen el equivalente a una lámina basal, una lámina externa también, o lámina externa, que se ubica a nivel de la capa limitante interna, donde se da la terminación de estas células. También hay otras células de la glía, por ejemplo, hay astrocitos. Los astrocitos llegan más o menos a la mitad, son estos que aparecen acá verdes, no se meten más allá de la capa la capa nuclear externa, ya no llegan a la capa nuclear interna, perdón, ya no llegan a la plexiforme externa. Lo mismo pasa con algunas células de la microglía. Las funciones de astrocitos y microglía son las mismas que en el resto del sistema nervioso, y lo importante es que los astrocitos se ubican en esta zona de la retina, que es la zona que tiene vasos propios. La parte más externa de la retina se va a nutrir a partir de la coroides, los vasos que hay en los capilares que hay en la capa coroideo capilar de la coroides. Bien, entonces, ahora la dimos vuelta a la retina. Fíjense. Epitelio pigmentario. Si se acuerdan, la cúpula, esto es lo más externo, esto se formaba a partir de la capita más externa. Y luego toda la porción nerviosa. Esto es la capa de fotorreceptores. Esto sería básicamente porción citoplasmática de fotorreceptores. Limitante externa. ¿Se acuerdan? La limitante externa era donde ocurrían las uniones de tipo adherente, básicamente, entre fotorreceptores y células de Müller, y donde además estaban como prolongaciones de las células de Müller que tenían forma alargadita. Capa nuclear externa, núcleos de fotorreceptores. Capa plexiforme externa, núcleos y obviamente los cuerpos celulares también. Capa plexiforme externa, sinapsis entre fotorreceptores bipolares y fotorreceptores horizontales. Capa nuclear interna con los núcleos de bipolares, amacrinas, horizontales y de Müller. Los de Müller son los que son un poquito más alargados. Plexiforme interna, ahí hay sinapsis entre bipolares y amacrinas, bipolares ganglionares, amacrinas ganglionares.
capa de células ganglionares, fíjense los núcleos más grandes que acá. Este es un núcleo bien típico de una neurona. Y capa de fibras nerviosas y la capa limitante interna donde terminan las células de Müller. Fíjense acá, esto es un vaso sanguíneo. Habíamos dicho que hasta acá encontrábamos vasos sanguíneos, por eso también encontrábamos astrocitos y microglía. Bien. Vamos a parar aquí un minutito y luego arrancaremos con el siguiente video para que si quieren puedan repasar esto para comprender lo que viene, que es la parte más compleja.